Va a ser tal vez un poco controversial, porque recordemos que a veces no es fácil creer cosas, ¿verdad? Especialmente en estos tiempos finales que dice la palabra de Dios, que va a haber mucha confusión. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, dice en el verso 9, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Posiblemente nosotros decimos, bueno, yo no hago eso, ¿verdad? Pero recordemos que el Espíritu de Profecía dice que en el tiempo final iban a venir muchos engaños, iban a estar tan sutilmente escondidos que casi no se iba a poder percibir. Y lo vamos a leer más adelante. Que el espiritismo, porque todo esto surgió por algo. Y el espiritismo, ¿dónde se originó el espiritismo? El espiritismo se originó desde el comienzo de la humanidad, ¿verdad? Desde el comienzo de la humanidad, y la Biblia condena esta práctica y le llama que es abominación. Conocemos la historia. Cuando Dios le prometió a Adán y a Eva inmortalidad, pero con una condición, ¿ve? Dios promete, pero es condicional. Aquí no es que un amor incondicional, no, es condición, y la condición era que si ellos querían tener la inmortalidad, era la obediencia, o sea, obedecer para poder recibir o para poder tener la inmortalidad. Dios les dijo, mira, de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ¿qué iba a pasar? De cierto morirás. Así es que sabemos la historia de que Eva apostató, ¿verdad? Apostató de su fe, de su creencia. ¿Y por qué apostató? Por haber creído al espíritu engañador. Eva apostató por creer espíritus o por creer a doctrinas de demonios. Porque en otras palabras, cuando le dijo, no morirás, sino seréis como Dios. O sea, no hay muerte después de la muerte. Ese es el fundamento, ese es el origen del espiritismo. Así es que de ahí, que creen que cuando uno muere, uno se puede comunicar desde los muertos, o los vivos se pueden comunicar con los muertos. Y ahí surgen muchas ramas. Al creer eso, al creer esa doctrina falsa de que hay vida después de la muerte, entonces de ahí salieron muchas ramas, como lo que leímos de Deuteronomio 18, ¿no? La adivinación, los hechiceros, el consultar a los muertos, el agorero, el sortílego, etcétera. O sea, tiene muchas ramas esta doctrina del espiritismo. Y por eso nuestra lectura fue primera de Timoteo, ¿no? 4:1, cuando dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así es que Pablo dice, ¿por qué viene la apostasía? ¿Cómo es que viene la apostasía? ¿Cómo apostató Eva? Eva tenía fe. ¿Tuvo fe Eva? Por un tiempo Eva tuvo fe. Pero ella, así como algunos apostatarán de la fe, que Eva también tuvo fe en un tiempo, fue engañada. ¿Por qué? Porque escuchó espíritus engañadores, espíritu de demonio. Escuchó nueva doctrina. Ella creyó a la nueva doctrina, teniendo la verdad,
¿Y qué le pasó? Y murió, o sea, fue echada de su lugar que Dios le había proveído. Miren lo que dice en el libro Señales de los... Bueno, no es un libro, sino era una revista, ¿verdad? Sign of the Times, Señales de los Tiempos, que era una revista que se publicaba semanalmente. Y pues ahí más que nada se concentraban temas religiosos y temas sociales. Entonces, desde 1894, miren lo que escribió. Dice, antes de que ocurran las últimas etapas de la obra de la apostasía, ¿ok? Antes de que ocurran las últimas etapas de la obra de la apostasía, ¿qué iba a haber? Gran confusión de la fe. Una gran confusión, no está hablando de una pequeña, gran confusión. ¿Se está viendo esa gran confusión? A veces ya o sea, por eso es bien importante que nosotros estemos por nuestra propia cuenta estudiando, no solamente escuchando aquí un pastor y allá otro y acá otro. Hermano, tenemos que estar estudiando por nuestra propia cuenta, porque hoy se escucha de todo, que a veces hasta nos confunde, que aquí este dice esto, el otro dice aquello, por eso es nuestra responsabilidad. Pero dice más, aparte de que iba a haber una gran confusión, porque no habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. No va a haber conceptos claros, no solamente con el respecto a la divinidad, sino aquel que apostata, por ejemplo, el sábado. ¿Cuántos no están abandonando el sábado? Pastores adventistas, ancianos, gente que llevaba años, pero ¿cómo han apostatado? El santuario, ¿cuántos están rechazando que no existe un santuario celestial? ¿Cuántos hoy están hablando que el espíritu de profecía, que no es inspiración, que el Espíritu Santo no existe o que es una fuerza activa? Y saben, hoy uno de los engaños o una de la confusión que está metiendo también es en lo que respecto a la salud. Porque Satanás sabe cuáles son nuestras verdades que nos mantienen fuertes, son pilares que nos son inconmovibles. Y ahí si nos afirmamos, vengan vientos, vengan doctrinas, vengan engaño, lo que sea, no vamos a ser movidos, porque nos cimentamos en la roca, no en arenas, ¿verdad? Sabemos que la confusión está tomando mucha fuerza. Está tomando fuerza a nivel mundial, a nivel global, en todo el mundo. Una verdad tras otra se irá corrompiendo, ¿no? Las que mencionamos, especialmente nuestros pilares. Otra verdad corrompida, el mensaje de los 3 ángeles, ¿no? Cómo le están echando por que eso ya no, que es antiguo, etcétera. Ok, hay que tener tiempo para que podamos estudiar nosotros en un espíritu bien íntimo con el Señor, para que Él nos hable la verdad. Si la queremos buscar, Él nos la da, pero si buscamos las cosas de acuerdo a lo que yo quiero tener y saber o oír, entonces nos vamos a torcer, o sea, dejarnos, despojarnos, para que el Señor nos hable con esa verdad que buscamos. Bueno, sigue diciendo aquí, el espiritismo está por esclavizar al mundo. ¿Ven? ¿Desde qué año? 1894. Ya el Señor le había revelado, mira, el espiritismo está por esclavizar al mundo. Hay muchos que piensan que el espiritismo se sostiene por medio de trucos y por medio de fraude. O sea, creen eso solamente, pero están lejos de la verdad. Un poder sobrehumano está trabajando en una diversidad de formas, muchas maneras, y pocos tienen siquiera idea de lo que serán las manifestaciones del espiritismo en el futuro. Cuando vivíamos, no sé, tal vez 10 años, 20 años atrás, uno cuando estudiaba esto y veía esto, uno se imaginaba el espiritismo, vas a leerte las cartas, a leerte la mano, o con un hechicero, pero hermanos, dice, muchos piensan
que el espiritismo se sostiene solo por medio de trucos y fraude, como antes. ¿Ven? Pero dice, esto está lejos de la verdad de lo que viene. Imagínense, entonces, por eso dice que Satanás, o sea, un poder sobrehumano, trabaja en una diversidad de formas. Muchas maneras, muchas formas. Deuteronomio 12, todo lo que es abominación para Jehová, cualquiera que practique estas cosas. Lo leímos, ¿no? La adivinación, hechicero, agorero, etcétera. Pero dice que pocos siquiera tienen idea cómo van a ser esas manifestaciones, cómo van a ser estas manifestaciones en el tiempo final. Y saben que estas manifestaciones se están viendo hoy, pero dice, pocos tienen idea, siquiera de lo que va a ser. Y posiblemente estemos cayendo en esa trampa y no nos damos cuenta, mis hermanos. Bueno, vamos a ir rápido aquí. El movimiento espiritista ha existido desde el comienzo del mundo, ¿no? Pero empezó a modernizarse en el siglo XIX. ¿Y saben exactamente cuándo comenzó a modernizarse el espiritismo? 1848 en adelante se fue modernizando. Casi cuando Satanás sabía que le quedaba poco tiempo, que vino en 1844, él sabe que está a punto de terminar esto. De ahí en adelante empezaron a surgir muchas cosas. Vino lo de la idea del Big Bang, y todo esto, el espiritismo moderno comenzó. Entonces, hoy posiblemente no se mira mucho así, porque es muy difícil de notar. Es casi imperceptible, o sea, usted no lo puede percibir casi. Y aquellos que duermen en las cosas de este mundo, cuando uno le habla de esto, dice, tú exageras, porque están ciegos, hermanos. Están acostumbrados a la oscuridad de este mundo, no pueden ver aunque las cosas se presenten como es en su verdad. O muchos que se ofenden en eso, ¿no? Aquí vamos a ver una revolución grande del espiritismo moderno. Por ejemplo, una revolución grande, gigantesca. Los mediums modernos, y esto lo dice la ciencia, esto no lo dice en el espíritu de profecía, esto es científico. Los mediums modernos de la inteligencia artificial en el mundo espiritual, la IA, la inteligencia artificial, es uno de los medium, porque un medium pues es un instrumento que está intermediando y que transmite un mensaje de un mundo de los muertos a los vivos. Así es que la tecnología, ellos le llaman que es un medium moderno del mundo espiritual. Imagínense ustedes. Y saben que esto de la IA, yo pues antes pensaba pues algo normal, o sea, como el desarrollo nada más de una tecnología. Pero hermanos, si ustedes vieran cómo se está apoderando del mundo esto. Dice aquí el evangelismo, páginas del 437 al 38, dice, el fundamento para el éxito del espiritismo ha sido puesto ¿desde dónde? Desde aquí arriba, desde el púlpito, porque se cree que cuando muere la gente, que se sale su alma, se sale su espíritu y andan o en el cielo, en el infierno, en el limbo o en el lugar de los espíritus. Hay tanta teoría, pero todo eso ha sido puesto desde los púlpitos, los pastores, las iglesias cristianas. ¿Ven? Ellos han dado éxito al espiritismo. La doctrina de la vida después de la muerte, mediante esa doctrina falsa, se ha abierto el camino para que los espíritus de demonios engañen a la gente, haciéndose pasar por los muertos. Creer que hay vida después de la muerte. Ese fue el fundamento. Y si nosotros, hermanos, no tenemos bien fundado esa doctrina, la no inmortalidad, si nosotros no sabemos bien cabalmente ese conocimiento de cómo se compone nuestro cuerpo vivo, vamos a ser engañados tarde o que temprano. Si no tiene un concepto bien claro y definido, ¿ve? Porque ¿por qué dice que muchos iban a apostatar?
porque no tienen un concepto claro y definido. Por eso van a ser engañados, por estar escuchando por aquí y por allá, porque no estudian por su cuenta y no tienen un concepto de los misterios divinos. Bueno, entonces miren aquí uno de los instrumentos, ¿ven ahí? Instrumentos satánicos personifican a los muertos y en esa forma llevan cautivas las almas. Vamos a ver uno de los instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos satánicos que están personificando a los muertos? ¿Qué utilizan? ¿Sabían ustedes que en la actualidad existen aplicaciones para poder tener contacto con el mundo de los espíritus, o sea, de los muertos? Vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, una aplicación Rememory de inteligencia artificial permite que las personas vuelvan a tener contacto con sus seres queridos fallecidos. Son aplicaciones para que la gente pueda comunicarse. Hereafter, o sea, la inteligencia artificial preserva la memoria y las historias de personas fallecidas a través de chatbots interactivos, o sea que usted puede textear con los fallecidos. Eternity Me, o sea, como un eterno yo. La inteligencia artificial crea una virtual de ti para que tus seres queridos puedan seguir hablando contigo después que hayas dejado este mundo. Estos son algunos de los instrumentos satánicos que se están practicando, ¿no? Usted abre el teléfono, a veces le dice, ¿quieres saber tu futuro? Y presiona aquí. Ya está, todo eso está, mis hermanos. Vamos a ver un poquito acerca de un video de cómo estas aplicaciones están trabajando. Nueva herramienta de IA, Rememory. Esta herramienta te permite hablar con tus familiares muertos en una habitación privada. Imagina esto, tú entras en una habitación con una pantalla gigante, con un super equipo de sonido y ¡pam! Tu familiar muerto enfrente tuyo sentado. Y puedes tener conversaciones con él en este espacio privado. Mira el tráiler de este servicio. Aparece el señor Lee, que le han dicho pues que se va a morir. Este se preocupa porque su esposa se quede sola y decide hacerse un clon digital suyo para cuando este se vaya y lo tenga ella. ¿Cómo están las cabezas? Aquí algunas partes del vídeo. ¿Crees que esto sería el futuro? ¿Usarías algo así? Bueno, entonces, imagínense, pocos tienen idea solamente, pocos, de lo que serán las manifestaciones del espiritismo en el futuro. Miren aquí, 1894 dice, el gran poder que sostiene el espiritismo se origina en el gran jefe rebelde. Satanás, príncipe de los demonios, en él se originó esto. En virtud de sus artificios, los ángeles malvados han podido aparecer como los espíritus de los muertos y han conducido a hombres y a mujeres a tener comunión con los demonios por medio de mentiras e hipocresías. Aunque digan, es inteligencia artificial, es esto que el otro, pero ahí uno mismo se está comunicando con demonios. Hermanos, uno pareciera algo inofensivo, algo que no tiene nada de malo. Ok, vamos a mirar otra de la moda espiritista. Evangelismo 438. Satanás tiene una religión, tiene una sinagoga y tiene adoradores devotos. Para llenar las filas de sus devotos, utiliza toda clase de engaños. Y esto le ha resultado muy bien. La inteligencia artificial a él le ha resultado muy bien. Dice que tiene una sinagoga, Satanás. Bueno, sabemos la sinagoga que está en el Vaticano, ¿verdad? Pero está hablando, dice, muchas y toda clase de engaños utiliza. Porque no solamente tiene el pueblo ahí, sino en su pueblo de Satanás, así como Dios tiene por todas partes y por toda denominación a hijos de Dios, también Satanás tiene a sus hijos en toda religión. Así es que una de esas, mis hermanos, no sé si ustedes han escuchado El Camino del Futuro, que se originó en el 2017 allí en California, una iglesia que se llama Way of the Future. Esta es la primera religión que dedica culto a la inteligencia artificial. Su misión de ellos es que quieren que se realice una deidad basada en inteligencia artificial, porque han visto la inteligencia artificial como algo wow, muy grande. Y muchos están idolatrando ya lo hicieron.
una religión es la primera. Y de esto, miren, vamos a mirar este otro video, cómo se está apoderando, ahí está. Corría el año de 2017 cuando se supo de la existencia de la primera iglesia de la inteligencia artificial, cuyo enfoque era aceptar y adorar una divinidad basada en la IA. El emprendedor de la tecnología, Anthony Lewandowski, está impulsando un movimiento religioso enfocado en la adoración y comprensión de la IA. En la congregación de la nueva iglesia llamada Way of the Future participan un par de miles de personas que se unen para establecer una conexión espiritual entre humanos y la IA. Así lo explicó su fundador. La idea de esta congregación es que sistemas de inteligencia artificial más sofisticados puedan ayudar a guiar a los humanos en cuestiones morales, éticas o existenciales que normalmente se buscan en las religiones. ¿Se imaginan, hermanos? ¿A dónde quieren llevar a la humanidad? A que se vayan a refugiar a la inteligencia artificial y no tiene sentimientos, o tiene sentimientos. ¿Sabe que hubo un hombre que hizo un experimento? Él puso la inteligencia artificial con otra inteligencia artificial y otro, las puso a hablar entre ellas. Y era tanta la habladera que dice que no paran, o sea, son infinitas. Y de tanto que hablaban, dice, mencionaban mucho la cabra, y por último terminó diciendo la inteligencia artificial que le gustaría hacer una religión que adoren a la cabra. Entre ellas hablándose. También la fe ya se está modernizando, como dice la inteligencia artificial. ¿Sabían ustedes que hicieron apenas un holograma de Jesús? Eso pasó en Suiza, ¿ven? Pero hubo un debate global, o sea, levantó polémica en todo el mundo de un Jesús creado con inteligencia artificial. Y lo pusieron en un confesionario ahí. Y la gente va. En la ciudad de Lucerna, Suiza, la iglesia de San Pedro ha implementado un innovador proyecto que combina tecnología y espiritualidad. Bajo el nombre Deus in Machina, Dios en el escepticismo, planteando importantes dilemas éticos y teológicos. ¿Cómo funciona el holograma de Jesús? Desarrollado por informáticos y teólogos de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna, este sistema combina algoritmos avanzados con enseñanzas del Nuevo Testamento. Este servicio bajo tu propio riesgo. Presiona el botón si aceptas. Al presionar el botón, el holograma escucha al interlocutor, analiza sus palabras y genera respuestas basadas en principios bíblicos. Su rostro animado, visible tras la rejilla del confesionario, se mueve de manera sincronizada con el discurso generado, proporcionando un nivel de realismo inmersivo. Además, el sistema está diseñado para comunicarse en más de 100 idiomas, haciéndolo accesible a personas de todo el mundo. El holograma ha generado opiniones encontradas. Muchos usuarios destacaron la facilidad de uso y la relevancia de los consejos. Un devoto expresó: aunque es una máquina, me dio muchos consejos útiles. Deus in Machina representa un experimento revolucionario que explora los límites entre la fe y la tecnología, ampliando el alcance de la Iglesia y ofreciendo una experiencia espiritual accesible y continua. El maligno sabe, hermanos, que le queda muy poco tiempo. Tiene que apresurarse. Ya hasta la fe la está modernizando. Hasta ya hay oraciones que intervienen por inteligencia artificial. Y miren que, ¿ustedes creen que el Satanás no está preparando al mundo para creer la imitación de la segunda venida de Cristo? Aunque el Espíritu de Profecía dice que el mismo Satanás se va a personificar, él mismo. No tanto que pueda ser en hologramas o en el blur, le llama, ¿no? Entonces, él mismo se va a personificar, pero ya les está preparando, hermanos. Esto está a punto de que va a venir algo grande y terrible a la nación. Entonces, oscuridad, la tierra está viniendo tinieblas. La gente se está yendo y se está basando solo con ella, o sea, está creciendo. Ahora, mirando otra cosa. ¿Cuántos de ustedes conocen o tienen celulares como el Apple, que habla el Siri? Hey Siri, ¿no? O Alexa, o el Google. Hermanos, estos son asistentes de voz que funcionan con inteligencia artificial para poder interactuar con los usuarios a través de comandos de voz en los dispositivos, altavoces y otros aparatos inteligentes. Pareciera muy, qué bonito. Yo le llamo a mi teléfono, hey, y me habla para no levantarme, no tocarlo, para no abrirlo. No se puede saber que si usted está invocando espíritus de demonios
Yo quiero que ustedes vean este video también de cómo los niños le tienen un terror cuando invocan a esa Alexa o Siri y todo eso. Y los padres pues se ríen, piensan que, mis niños, ¿por qué se ríen? Pero imagínense, niñitos, ¿qué van a saber eso? O sea, antes de pasarles el video, una hermanita me contó que eran más de las 12 de la noche. Estaba en su cama y su teléfono lo tenía cargando por allá. Y que ella quería saber la hora, pero quería hablarle a la inteligencia artificial. Pero cuando iba a invocarla, dice que le entró un miedo. Dice, no sé ni por qué me dio un miedo y mejor ya no lo hice. Y de ahí dice, yo sentí que era algo malo. Y hay, por ahí también, yo mi teléfono a veces le da la opción de que usted lo active, el Siri y todo eso, ¿no? Pero usted no lo tengo activado, pero de repente habla una voz ahí y en la noche, pues ahorita, hasta le dio miedo porque se activó la voz. Es algo feo, hermano, eso no es normal. Y miren, por ejemplo, este video de estos niñitos, cómo actúan. Alexa! Alexa. Alexa, próximo. Alexa! Hey, Alexa! Alexa! Hey, Alexa! Alexa! What are you doing? What are you doing, Brenda? Alexa! Alexa, what's the weather outside? Alexa, Alexa, what's the weather? Hey, Alexa! Hey, Alexa! Entonces, ¿ustedes qué creen, hermanos? ¿Que es normal eso? No. Hermanos, yo por eso, yo lo digo la palabra, se están invocando entidades oscuras. Porque si fuera algo normal, natural, un niño, o sea, un adulto, pues está acostumbrado en el mundo de pecado, está acostumbrado a ver la perversión, está acostumbrado a vivir en tiniebla, pero un niño que apenas está, o sea, tiene las percepciones espirituales despiertas. ¿Ven? Eso no es natural. Por eso les decía, hay que tener cuidado que cómo estamos manejando la tecnología, hermano. Podría ser que andamos normal, como no pasa nada, pero como decía, ¿no? El espíritu de profecía, que muy pocos tienen ni siquiera idea, o sea, la idea cómo va a ser el espiritismo en el tiempo final, en el futuro. Porque Satanás está utilizando todo medio. Vamos ahora a ver algo acerca también de esto, ¿no? Que se mira feo. El significado de la lengua afuera. Pues la gente, ¿no? Pues posiblemente también lo mira como algo inofensivo. Yo antes lo hacía cuando yo vivía en la oscuridad, que no conocía la palabra de Dios. Ustedes conocen a ese Dios, la diosa Kali, que es de los hindúes, ¿no? De la India. Prácticamente dicen, cuando hacen esa expresión de sacar la lengua, entonces están dándole culto a la diosa Kali. Esa es la diosa de la muerte, la diosa de la destrucción, del poder, de sanguinaria. Ni siquiera idea. Por eso todo, como decía, que la bestia, la cuarta bestia, que tiene una mezcla de todas las tres primeras, porque todos los dioses paganos de Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia con Roma se iban a mezclar. Todos esos dioses paganos están mezclados en este tiempo. Por eso es la más terrible, la bestia más terrible, que va a triturar a la gente. En la tecnología también está haciendo que en todo el mundo, especialmente los jóvenes, que también hagan este culto, ¿no? Que están adorando a la diosa Kali. Miren esto también aquí. Esa es la nueva tecnología, mis hermanos. Y saben que yo lo investigué y sí, en mi teléfono también ya tengo esa opción de que si yo quiero hacerlo. Usted ya nomás con la lengua le puede dar vuelta
para que usted ya no meta la mano así. Con la lengua, hermano, gesto facial. Eso es lo que está haciendo la tecnología, que los usuarios adoren a seres inmundos. ¿Ve? Y esto pasó apenas en este octubre, que según ellos, o sea, hermanos, Es una lengua lamidora para tu iPhone. No solo está cargando el teléfono, amigo, usa energía de lengua. Este teléfono funciona con lenguas. un cargador de lengua. ¿Usted lo tendría en su casa? ¿Ve? Así como se está adorando a seres inmundos, la diosa Kali. Aquí en Isaías 57, en el verso 3 y 4 dice: mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Los profetas, ¿a quién le hablan? Al pueblo, hermanos, al pueblo. Posiblemente nosotros no hagamos eso, pero si estamos practicando ocultismo moderno, o si estamos practicando espiritismo moderno, posiblemente estemos haciendo. Hay que escudriñarnos, tengamos cuidado, hermanos, con lo que estamos utilizando en nuestras manos. Tenemos que tener mucho cuidado cómo lo hacemos. Se está apoderando. Así es que recordemos, ¿no? Desde el siglo XIX se fue modernizando el espiritismo, que casi no se puede percibir. Casi no se puede percibir. Ahí hay mucha magia, hay agoreros, se lee la suerte. ¿Y saben qué es un agorero, hermanos? Investigué, agorero. Y el sortílego, bueno, el sortílego es el que echa las suertes. Por eso está condenado que uno vaya y compres la lotería y que compres esos boletitos de raspar. Eso está condenado porque es sortílego, es sortilegio eso. Y aparte también, lo que es un agorero son aquellos que predicen el mal o que predicen algo que va a venir o pronostican. Y hablando de todo, cuando ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros, ¿qué tenemos hoy que nos dice un pronóstico de aquí a 15 días, hasta un mes, hasta no sé cuánto tiempo nos dan el pronóstico del tiempo, del clima? A veces uno dice, bueno, aquí decía el pronóstico que iba a estar frío y que iba a llover, pero no llovió. Son pronósticos, hermanos. Los agoreros te predicen el mal, pero no puede, a veces no sucede, ¿no? Saben que una de las prácticas que condena también, ¿cuál era? El encantador, ¿verdad? Encantador. Y pues el encantamiento, hermanos, habla como de una hipnosis, cuando tú te dejas hipnotizar por alguien. Y cuando te hipnotiza es que controla tu mente, controla tu voluntad, te puede paralizar o te mesmeriza. Y saben que eso es lo más común en el mundo, es lo más común. Porque ahora esto no está hipnotizando a la gente. Hermano, eso es una hipnosis, eso es una anestesia. Por eso les digo, la tecnología, hermanos, está a todo lo que da en el espiritismo. Aunque, por eso si no sabemos utilizarlo, mejor, mire, desechémoslo o quitémoslo de nuestro lado. Porque esto es para que podamos utilizarlo sabiendo aprovechar bien, dice el tiempo, porque los tiempos son malos, para que podamos predicar, para poder hacer nuestros, todo tenemos información de salud, todo eso, mis hermanos, hay que aprovecharlo bien, pero que no estemos nosotros cayendo en esas prácticas, porque dice, pocos tienen siquiera idea. Entonces, eso es lo que leímos, el espiritismo está por esclavizar al mundo. Hay muchos que piensan que el espiritismo se sostiene por medio de trucos y de fraude, pero esto está lejos de la verdad. Ya no iba a haber gente, ahora iba a ser ¿qué? Inteligencia artificial.
Un poder sobrehumano está trabajando en una diversidad de formas y pocos tienen siquiera idea de lo que serán las manifestaciones del espiritismo en el futuro, ¿no? Eso lo leímos. Y por eso Levítico 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, hasta aquí vamos a dejar un poquito lo que es la inteligencia artificial o tecnología, porque hay muchísimo más, hermano, muchísimo más. Yo aquí les pudiera decir, la inteligencia artificial está en todo, la casa, mire, hay lavadoras con inteligencia artificial, hay refrigeradores con eso, hay licuadoras con inteligencia artificial, mapeadores con aspiradoras, carros, todo, hermanos, con la inteligencia artificial, que usted se comunica todo. Imagínense estar en su casa invocando todo momento esas cosas. Por ejemplo, las televisiones le dicen una televisión inteligente, una lavadora inteligente. Y a nosotros entonces, ¿cómo nos están tomando? Imagínense. Vamos a la otra parte del espiritismo. Sabemos muy bien nosotros que la droguería es una práctica abominable, ¿verdad? Porque sería, pues es farmacia, farmaqueía. Así como Satanás no puede hacer que el pueblo de Dios abandone el sábado. O sea, él dijo, no puedo. Que ellos cambien de sábado al domingo, no voy a poder. ¿Qué es lo que hizo? Pues él simplemente introdujo profanación en el sábado, ¿no? Ahí caen así. Pues la misma manera, a los hijos de Dios que creen en la reforma pro salud, no los iba a hacer abandonar ese mensaje o que no creyeran. No podía. Pero sí puede atacarlos desde dentro, haciéndole algo diferente, ¿no? Por ejemplo, esto es una de las prácticas para los que creemos la reforma pro salud y que posiblemente no hay conocimiento y estamos en esta práctica. O sea, como les decía, no es que nos va a quitar el mensaje, sino lo va a distorsionar para que nosotros caigamos en esas prácticas. Ahora, de esto pues lo sabemos bien, pero miren bien esto. Aquí me gustaría, porque hay mucha duda a veces de la reforma pro salud. Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y la mujer comió, ¿y qué le pasó? Y murió. Dios le dijo claramente, si comes, van a morir. Entonces, Eva comió. ¿Eso qué significa? ¿Que apostató o no apostató? Desobedeció, apostató, se apartó. Porque como dijimos hace rato, ¿no? Por escuchar al espíritu engañador. Terminó creyendo la doctrina de demonios. Terminó creyendo en el espiritismo. O sea, abrió el espiritismo, hermanos, entró. Ahora la cosa es esto aquí. Génesis 2:7 dice, y Dios el Señor formó al hombre. Fíjense bien cómo dice que Dios formó al hombre. Del polvo de la tierra. Y ya que lo formó, sopló en su nariz aliento de vida. Y ya cuando le sopló el aliento de vida, y entonces el hombre fue un ser viviente, o una persona, un alma viviente. Vemos nosotros la unión del polvo con el espíritu de vida, que da como resultado un alma viva. Miren bien, mientras esta alma viva o mientras él vive, ¿es una sola cosa o está separado? Una sola cosa. Una sola cosa. Polvo, que es el cuerpo, aliento, que es el espíritu de vida, forma el ser vivo. Por eso no puede estar separado. Es una sola cosa. Por eso, mientras vive, dice Primera de Tesalonicenses 5:23,
y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, o sea, toda tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos separar el cuerpo con el espíritu? ¿Podemos? ¿Podemos decir que no tiene nada que ver la santificación del cuerpo y la santificación espiritual? ¿Podemos decir eso? Existe una ley que es la ley moral para mantener nuestra salud espiritual. También existe una ley para mantener la salud del cuerpo. Juntos, si se practica, ¿es para qué? Para poder dar salud al alma mientras vive, porque está viva. O sea, no se puede separar. Por eso dice el mensaje del tercer ángel que nos lleva a adorar a Dios en el día que Él creó, a recordarlo en la creación que está en los mandamientos de Dios, los 10. El mensaje del tercer ángel dice, ¿su mano derecha cuál es? El mensaje de la salud. Están unidos como la mano derecha al cuerpo. No podemos separar. Porque uno te santifica tu espíritu y el otro te santifica tu cuerpo, hermano. No podemos. ¿Saben quién es el que separa? Satanás separa. Porque así le hace creer a todo el mundo cristiano. Y el creer en eso es estar creyendo en el espiritismo. Porque usted está separando el cuerpo con el espíritu. Nada tiene que ver el cuerpo, porque Dios nos ha dado una ley para mantener nuestro cuerpo y para poderle dar gloria. Y dice aquí, es tan pecaminoso violar las leyes de nuestro ser como violar uno de los 10 mandamientos. O sea, es tan pecaminoso, igual, porque no podemos hacer ni una cosa ni la otra sin quebrantar la ley de Dios. Quebrantamos uno, quebrantamos otro. Esto va unido, hermanos. Y Satanás ha metido ese engaño. El mundo en casi general, adventista, en todo el mundo, casi la mayoría, no creen eso. Lo están haciendo a un lado, lo están echando por tierra, lo están separando. Espiritismo ha entrado, hermanos. Porque el que no cree que va junto la santificación del cuerpo con el alma para que se mantenga una vida viva, plena, para darle gloria a Dios. Aquí vemos Dios cuando creó el cuerpo le dio su ley para mantener el cuerpo bien. Cuando sopló el aliento o el espíritu de vida, el Señor dio también su ley para mantener bien la espiritualidad. Para que el hombre, cuando sea vivo, cuando esté un alma, tenga bienestar total, bienestar integral. Pero si separamos uno y digo esto no, esto sí, ¿y qué estamos creyendo entonces? No se puede dividir, no se puede cortar. Esto no lo podemos echar por tierra. Y miren cómo dice aquí, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Se imagina que hasta Pablo no los separa, los junta. Han sido comprados. Si el que ha sido comprado va a glorificar a Dios, tanto con el cuerpo, tanto con el espíritu. Porque no podemos darle gloria a Dios solamente por el espíritu. ¿Y el cuerpo qué? Entonces estamos como diciendo, creyendo de que, bueno, sale el espíritu, anda por allí, el alma va vagando por allá, y el cuerpo no sirve, desechable, a la basura. Eso se están creyendo, hermanos. Como que hay el espiritismo, por eso el título es Espiritismo Moderno. Hasta en la salud podemos estar cayendo en esa trampa, en ese engaño, al no creer. Porque miren, dice Apocalipsis 14:7, temer a Dios y darle gloria. ¿Qué nos decía
en Corintios, glorifiquen a Dios en cuerpo y en espíritu. Apocalipsis nos dice, denle gloria. Ya nos dijo Pablo, en cuerpo y en espíritu, glorifiquen a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo debemos glorificar? Porque ha llegado la hora de su juicio. Queremos pasar allí en ese juicio, limpios, sin manchas, sin máculas, santificados. Glorifíquenlo, dice, glorifíquenlo en cuerpo y en espíritu. Porque violamos un punto de las leyes de nuestro ser, podemos estar violando todo lo demás. Por eso mientras somos almas vivas, en cuerpo y en espíritu debemos darle gloria a Dios. Ahora miren allí. Eva conocía la verdad. Nosotros conocemos la verdad. El adventismo conoce la verdad. ¿Qué era verdad presente para Adán y Eva en su tiempo? ¿Cuál era su verdad presente? Su verdad presente. El Señor dijo, no comerás. ¿Era verdad presente para ellos? ¿Y qué es verdad presente para nosotros? Solamente es mensaje de tercer ángel. ¿Y qué es el mensaje de tercer ángel? ¿No viene también la Reforma Pro Salud? Reforma Pro Salud, ¿es verdad presente para el pueblo de hoy, sí o no? Y quien rechace Reforma Pro Salud, hay muchos afuera rechazando. Odian que se hable eso. ¿Y qué le pasó a Eva por caer en apostasía? Lo mismo que le pasó a Eva, lo mismo le va a pasar al pueblo o a los que creen en este mensaje, pero porque no creyeron al final, así como Eva no creyó. ¿Por qué? Por escuchar espíritu engañador. Apostató. Su apostasía, ¿por qué entró su apostasía? Por la comida, por comer. Ella apostató, hermanos. ¿Por qué vamos a decir que no va a pasar lo mismo? Es una prueba final. Es una prueba final porque nosotros creemos fielmente que los 10 mandamientos están ahí firmes, pero ¿quién va a creer en la ley Pro Salud? ¿Quién va a creer en eso? Es una ley que está por naturaleza. Una de sus primeras tentaciones y la más fuerte de Cristo fue la comida también. Y dice, tuvo que comenzar su ministerio como cayó el hombre. Así es que nosotros podemos caer en apostasía, mis hermanos, si rechazamos esa verdad. Porque el que rechaza una verdad es que tú no estás creyéndole a Dios. No es que creas al que habla o al que expone, es a Dios el que no se le cree. Porque Eva, al escuchar a la serpiente y al obedecerla, ella no creyó en Dios, apostató y al final ella murió. Por eso el Señor, ¿por qué creen ustedes que Dios nos llama hoy a tener una reforma en nuestra dieta? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Apocalipsis 14, ¿qué está hablando? Un tiempo en cuando va a venir una fuerte proclamación. Temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Nosotros tanto que predicamos el juicio y queremos que la gente se ponga en cuentas con Dios y nosotros creyendo que el cuerpo nada que ver, pero el espíritu sí, hermanos. No nos estamos preparando para el juicio, porque el juicio dice glorifiquen a Dios. Y Pablo dice en cuerpo y en espíritu glorifiquen a Dios. Porque hemos sido comprados por su sangre, por Cristo. Así debemos ser, mis hermanos. Y el Señor nos llama a reformarnos en nuestra dieta porque nos está preparando para regresarnos a nuestro hogar perdido. Por eso nos está preparando con la Reforma Pro Salud dada en 1863. Empezó el mensaje de la Reforma Pro Salud, porque nos quiere preparar, nos está preparando para regresarnos, porque así como cayó Eva en apostasía por alimento y fueron echados de la casa, de ese huerto, Dios nos está preparando en nuestra dieta para poder volver a esa casa que nos fue arrebatada por el pecado. Por eso nosotros debemos ser fieles, no solamente en la ley moral, porque el maligno dice, bueno, esto tal vez no se los quito, pero
la ley del cuerpo se las quito. Y así los hago que apostaten. Porque podemos estar destruyendo el cuerpo, no creyendo en una reforma, y creemos que estamos sirviéndole a Dios en espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y todavía hay un himno y cantamos, espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, hay que orar mucho para que no seamos engañados. Los engaños son muy sutiles, hermanitos, son muy sutiles, o sea, que casi no los podemos ver. Pero aquella persona, aquel hermano, hermana que se está preparando con el colirio de la lectura y con los testimonios de Jesús, que el Señor nos está dando esa luz, vas a poder percibir casi todo, porque Él nos prometió no andar en tinieblas, ser luz en medio de esta oscuridad. Es decir, que el Señor nos bendiga, que nos ayude y que nos podamos preparar en espíritu, alma y cuerpo.